Con las manos empapadas en sangre y los ojos fijos en el majestuoso caballo blanco que agonizaba sobre la nieve, Mateo supo que este encuentro desgarrador cambiaría para siempre el rumbo de su destino roto por la guerra. La decisión que tomara en los próximos minutos no solo determinaría la vida del animal, sino que desenterraría los demonios que lo habían mantenido prisionero desde su regreso del frente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos azulados cuando Mateo Ibarra detuvo su viejo jeep al borde de un camino cubierto de nieve. Llevaba 3 días internándose en aquellas montañas, buscando algo que ni él mismo sabía definir. Tal vez paz, tal vez olvido. La guerra le había dejado cicatrices que iban mucho más allá de las marcas en su cuerpo. A sus 42 años, este veterano de conflictos que prefería no recordar había decidido alejarse de todo, comprando una pequeña cabaña en lo más profundo del bosque nevado, donde el silencio pudiera ayudarle a calmar los gritos que aún resonaban en su mente. Ajustó su gorro de lana sobre su cabeza y aseguró su gruesa chaqueta antes de bajar del vehículo. El frío le golpeó el rostro como una bofetada, pero a Mateo le resultaba reconfortante. Había algo en ese dolor físico que lograba distraerlo momentáneamente de aquel otro dolor, el que llevaba dentro. Tomó su rifle por costumbre, no porque planeara cazar, sino porque después de años en zonas de conflicto se sentía desnudo sin un arma cerca. Su barba espesa y su cabello largo reflejaban los años de abandono personal desde que había regresado a casa. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus huellas marcaran la nieve virgen mientras el bosque despertaba a su alrededor. Los pinos cubiertos de blanco se alzaban como gigantes silenciosos, testigos de su soledad. Mateo respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire helado y limpio, tan diferente del polvo y la pólvora que había respirado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros entre un claro de árboles, algo se movía débilmente. Al principio pensó que era un ciervo herido, pero al acercarse con cautela, su corazón dio un vuelco. Un caballo de un blanco tan puro como la nieve que lo rodeaba yacía sobre su costado, su respiración formando pequeñas nubes en el aire gélido. Era un semental enorme, majestuoso incluso en su debilidad, con un pelaje que parecía brillar bajo la tenue luz del amanecer. Mateo se detuvo a unos pasos, observando al animal con asombro. Nunca había visto un caballo así en estado salvaje. Debía ser uno de los últimos ejemplares de aquella manada legendaria que, según decían los lugareños, habitaba estas montañas desde tiempos inmemoriales. Caballos que nunca habían conocido la mano del hombre, libres como el viento que azotaba las cumbres nevadas. Pero este magnífico animal estaba muriendo. Mateo podía verlo en su mirada, en la forma en que su cuerpo temblaba, en la sangre que manchaba la nieve bajo su vientre. Una trampa para osos, probablemente colocada por algún cazador furtivo, había desgarrado parte de su pata trasera. El animal había logrado liberarse, pero la herida era profunda, y la pérdida de sangre, combinada con el frío extremo, estaba acabando lentamente con su vida. «Tranquilo, grandote», murmuró Mateo, acercándose con extrema cautela. El caballo intentó levantarse al notar su presencia, pero solo consiguió emitir un relincho de dolor que resonó en el claro como un lamento. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían de hielo, miraron a Mateo con una mezcla de miedo y resignación que le resultó dolorosamente familiar. Era la misma mirada que él había visto en los ojos de sus compañeros caídos, la mirada de quien sabe que el final está cerca,
Mateo dejó el rifle en la nieve y se acercó más, hablando en voz baja y tranquila, como le habían enseñado a hacer con los caballos en el rancho de su abuelo tantos años atrás. El animal se tensó, pero estaba demasiado débil para ofrecer resistencia cuando Mateo finalmente se arrodilló a su lado en la nieve. La herida era peor de lo que había imaginado. El metal oxidado de la trampa había desgarrado músculo y tendón, y aunque no había roto ningún hueso importante, la infección comenzaba a extenderse. Sin atención inmediata, el caballo no sobreviviría la noche. Durante un breve momento, Mateo consideró lo más misericordioso. Un disparo limpio acabaría con el sufrimiento del animal. Sería lo práctico, lo racional. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle, pero entonces el caballo giró su cabeza y sus miradas se encontraron. En esos ojos del color del cielo invernal, Mateo vio algo que lo sacudió hasta lo más profundo. Una voluntad de vivir tan feroz como frágil, una chispa que se negaba a extinguirse a pesar de las circunstancias. La misma chispa que él había perdido hace tanto tiempo. No hoy, decidió Mateo, apartando la mano del arma. No te dejaré morir hoy. Con una determinación que no había sentido en años, Mateo se quitó la chaqueta a pesar del frío cortante y la usó para hacer un torniquete improvisado en la pata herida del caballo. Luego desinfectó la herida con el poco alcohol que llevaba en su cantimplora, provocando un quejido de dolor en el animal que le heló la sangre. «Lo siento, amigo», susurró, acariciando el cuello del caballo para calmarlo. «Pero necesito detener la infección». Utilizando su navaja de supervivencia, cortó tiras de su propia camisa para limpiar la herida y hacer un vendaje temporal. Trabajaba con una concentración absoluta, olvidando por completo el frío que mordía su piel ahora expuesta o las horas que pasaban mientras el sol se elevaba en el cielo. El caballo, sorprendentemente, parecía entender que Mateo intentaba ayudarlo. Aunque temblaba de dolor y miedo, se mantenía quieto permitiéndole trabajar. De vez en cuando, Mateo se detenía para darle agua de su cantimplora, que el animal bebía con avidez. Cuando terminó con el vendaje, Mateo se dio cuenta de que enfrentaba un problema mucho mayor. No podía dejar al caballo allí. La noche traería temperaturas bajo cero y depredadores atraídos por el olor de la sangre. Pero el animal pesaba fácilmente más de 500 kilos y estaba demasiado débil para caminar. La cabaña de Mateo estaba a unos 3 kilómetros y su jeep no podría llegar hasta donde se encontraban. Tendría que arrastrar al caballo de alguna manera o construir un refugio allí mismo. «Vamos a sacarte de aquí», decidió finalmente acariciando la crin blanca del animal. «Solo necesito que confíes en mí». Como respondiendo a sus palabras, el caballo intentó nuevamente ponerse de pie. Esta vez, con la ayuda de Mateo sosteniendo parte de su peso, logró levantarse sobre sus patas temblorosas. El vendaje en su pata trasera se tiñó inmediatamente de rojo, pero resistió. «Eso es, grandote», lo animó Mateo, sorprendido por la fuerza de voluntad del animal. Un paso a la vez. Con una paciencia infinita, comenzaron el lento y doloroso camino de regreso. Mateo sostenía al caballo, permitiéndole apoyarse en él, cuando la pata herida cedía, hablándole constantemente con palabras de aliento que nunca había dirigido a otro ser vivo desde su regreso de la guerra. El sol estaba ya alto en el cielo cuando llegaron al jeep. El caballo estaba exhausto, temblando por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Mateo sabía que no podría llevarlo más lejos sin ayuda. «Aguanta aquí», le dijo, asegurándolo a un árbol con una cuerda suave para que no se alejara. «Volveré pronto, lo prometo». Mateo condujo su jeep a toda velocidad por el camino nevado, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho.
El rostro del caballo herido no abandonaba su mente mientras recorría los últimos kilómetros hacia su cabaña. Había algo en aquellos ojos azules, en aquella mirada de dignidad a pesar del sufrimiento, que le resultaba inquietantemente familiar. Al llegar, Mateo entró como un tornado, reuniendo todo lo que podría servirle: mantas viejas, su botiquín de primeros auxilios, cuerdas, agua limpia y el kit veterinario básico que había comprado por recomendación de los lugareños cuando se mudó allí. «Nunca sabes cuándo tendrás que ayudar a un animal herido en estas montañas», le había dicho la anciana de la tienda de suministros. Cuánta razón tenía. Mateo agradeció mentalmente aquella previsión mientras cargaba todo en el jeep. Tomó también una lona grande y tubos de metal que usaba para reparaciones. Si lograba construir una especie de trineo improvisado, quizás podría arrastrar al caballo hasta la cabaña. Durante el viaje de regreso, no pudo evitar preguntarse por qué se esforzaba tanto. Había visto morir a compañeros, amigos cercanos, sin poder hacer nada. Se había endurecido ante el sufrimiento, convirtiéndose en una coraza que apenas sentía. ¿Por qué, entonces, la mirada de este animal salvaje había logrado atravesar todas sus defensas? Porque él sigue luchando, murmuró para sí mismo, acelerando por el camino helado. A pesar de todo, sigue luchando. Cuando regresó al claro, encontró al caballo en el mismo lugar, pero ahora echado sobre la nieve. Por un terrible instante, Mateo temió haber llegado demasiado tarde. Corrió hacia él, resbalando sobre la nieve, y solo cuando vio el vaho de su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado, pudo respirar de nuevo. «Estoy aquí, grandote», dijo arrodillándose junto al animal. «Te dije que volvería». El caballo levantó ligeramente la cabeza, sus ojos azules fijándose en Mateo, con lo que casi parecía reconocimiento. El veterano extendió su mano lentamente, y para su sorpresa, el caballo no se apartó cuando le acarició el cuello. «Vamos a sacarte de aquí», prometió, y comenzó a trabajar. Primero limpió la herida adecuadamente, aplicando antiséptico y antibióticos del kit veterinario. El caballo relinchó de dolor, pero se mantuvo sorprendentemente quieto, como si entendiera que Mateo intentaba ayudarlo. Luego, con infinito cuidado, le vendó la pata con material profesional, mucho más efectivo que los improvisados vendajes que había hecho con su camisa. «Esto debería aguantar», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. Ahora viene la parte difícil. Usando los tubos de metal y la lona, Mateo construyó un trineo rudimentario. Era un diseño simple que había aprendido durante su entrenamiento militar para transportar heridos en terreno difícil. Nunca pensó que lo utilizaría para un caballo de media tonelada, pero los principios eran los mismos. El verdadero desafío fue mover al caballo hasta el trineo. Mateo extendió la lona junto al animal y trató de animarlo a rodar sobre ella. «Vamos, solo necesito que te muevas un poco», le pidió, empujando suavemente su cuerpo masivo. El caballo parecía entender. Con un esfuerzo visible, logró girar su cuerpo hasta quedar sobre la lona. Mateo aseguró los tubos de metal para dar estructura a su improvisado transporte y ató el conjunto al enganche de su jeep. «Esto va a ser lento», advirtió al caballo, que lo observaba con una mezcla de confianza y agotamiento. «Pero te prometo que llegaremos». Mateo arrancó el jeep y comenzó a tirar del trineo, avanzando a paso de tortuga para evitar sacudidas que pudieran lastimar más al animal. La nieve facilitaba el deslizamiento, pero el peso del caballo hacía que el jeep protestara en las zonas más empinadas. Durante el trayecto, Mateo mantenía un ojo en el retrovisor, vigilando a su paciente. El caballo permanecía quieto, conservando sus fuerzas, su pelaje blanco casi fundiéndose con la nieve que los rodeaba. «¿Sabes?», dijo Mateo en voz alta, aunque sabía que el caballo no podía escucharlo desde el jeep.
Llevo 3 años en estas montañas y nunca había visto un caballo como tú. Los lugareños dicen que ustedes son casi míticos, que prefieren morir antes que dejarse capturar. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegaron a la cabaña. Era una estructura modesta pero sólida, con un cobertizo adyacente que Mateo había usado principalmente para almacenar leña. Ahora tendría un propósito muy diferente. Con un último esfuerzo, Mateo maniobró el trineo hasta el cobertizo y comenzó a prepararlo. Extendió paja y mantas viejas para crear una cama cálida y aseguró la puerta para que el viento helado no entrara. Solo entonces volvió a ocuparse del caballo. «Hemos llegado», le dijo, arrodillándose junto a él. «Ahora necesito que hagas un último esfuerzo». Como si hubiera estado esperando estas palabras, el caballo intentó ponerse de pie. Mateo lo ayudó, soportando parte de su peso, mientras el animal tambaleante encontraba equilibrio sobre sus 3 patas sanas. Con infinita paciencia, lo guió dentro del cobertizo, donde el caballo inmediatamente se dejó caer sobre la cama improvisada, exhausto por el esfuerzo. Mateo trabajó hasta bien entrada la noche, calentando agua para limpiar nuevamente la herida, aplicando más antibióticos y asegurándose de que el caballo bebiera y comiera algo. Le ofreció avena y heno, que había comprado para emergencias, y el animal comió con cautela, pero con evidente hambre. Solo cuando estuvo seguro de que el caballo estaba estable, Mateo se permitió entrar en la cabaña para calentarse. Sus manos estaban entumecidas por el frío, y apenas entonces notó que había estado trabajando durante horas sin chaqueta, habiéndola sacrificado para el primer vendaje del caballo. Se preparó un café fuerte y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver el cobertizo. La luna llena iluminaba el paisaje nevado, creando un mundo de plata y sombras. Mateo se preguntó, no por primera vez, ¿qué lo había llevado a involucrarse tanto? En los campos de batalla, había aprendido a desconectar sus emociones, a no permitir que el sufrimiento ajeno lo afectara. Era la única forma de sobrevivir, pero algo había cambiado cuando vio a ese caballo luchando por su vida en la nieve. Algo que creía muerto dentro de él había despertado. Compasión, murmuró, sorprendido de recordar aún esa palabra. Antes de acostarse, Mateo volvió al cobertizo para revisar al caballo una última vez. Lo encontró despierto, sus ojos azules brillando en la penumbra. El animal levantó la cabeza cuando entró, siguiéndolo con la mirada. «Estarás bien», le dijo Mateo, arrodillándose para comprobar su temperatura y el vendaje. «Mañana veremos cómo sigue esa pata». Sin pensarlo realmente, extendió su mano y acarició el cuello del caballo. Para su sorpresa, el animal no solo aceptó el contacto, sino que inclinó ligeramente su cabeza hacia él, como buscando más. Mateo se quedó inmóvil por un instante, sobrecogido por ese pequeño gesto de confianza. Este caballo salvaje, que probablemente nunca había tenido contacto con humanos, estaba aceptando su cercanía, su ayuda. «Te propongo un trato», susurró Mateo, continuando sus caricias. «Tú sigues luchando y yo te ayudaré en todo lo que pueda. No te rindas, grandote». Como si entendiera, el caballo resopló suavemente, su aliento cálido formando una pequeña nube en el aire frío del cobertizo. Esa noche, por primera vez en años, Mateo durmió sin pesadillas. Mateo despertó sobresaltado al amanecer, con la urgencia de quien recuerda una responsabilidad crítica. Por un instante, la desorientación del sueño lo mantuvo confuso, hasta que los eventos del día anterior volvieron a su memoria de golpe. El caballo blanco, la herida, el rescate desesperado. Se vistió apresuradamente y salió al frío cortante de la mañana, dirigiéndose directamente al cobertizo. Al abrir la puerta,
Conteniendo la respiración por lo que podría encontrar, exhaló con alivio. El caballo seguía allí, vivo, sus ojos azules inmediatamente fijos en él. «Buenos días, grandote», saludó Mateo, acercándose con cautela. «¿Cómo pasaste la noche?» El caballo intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo era visible. Mateo notó que el vendaje estaba manchado de sangre fresca y la preocupación volvió a instalarse en su pecho. La infección seguía siendo el mayor peligro. Se arrodilló junto al animal y revisó cuidadosamente la herida. Estaba caliente al tacto, un signo preocupante. Los antibióticos del kit veterinario eran básicos, y Mateo dudaba que fueran suficientes para combatir una infección grave. «Necesitas algo más potente», murmuró, cambiando el vendaje con manos expertas. El caballo se estremeció cuando tocó la zona lastimada, pero no intentó apartarse. «Y yo necesito ayuda». Después de asegurarse de que el animal tuviera agua fresca y comida, Mateo regresó a la cabaña y tomó su teléfono satelital, el único medio de comunicación que tenía en ese lugar remoto. Dudó unos segundos antes de marcar. No había hablado con nadie en semanas, prefiriendo el aislamiento que las montañas le ofrecían. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina respondiera. «Clínica Veterinaria Valle Nevado, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con la doctora Ruiz», pidió Mateo, su voz ronca por el poco uso. «Es una emergencia». Minutos después estaba describiendo detalladamente la situación a Elena Ruiz, la única veterinaria en 50 kilómetros a la redonda. La había conocido brevemente cuando compró suministros para su cabaña y ella le había dado su número por si acaso. «Por lo que describes, necesita antibióticos inyectables de amplio espectro», dijo Elena después de escucharlo. «Puedo llevártelos, pero no podré ir hasta mañana por la mañana. Mientras tanto, sigue limpiando la herida y manténlo hidratado». ¿Sobrevivirá hasta entonces? La pregunta escapó de los labios de Mateo antes de que pudiera contenerla, revelando una preocupación que lo sorprendió a él mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Depende de lo fuerte que sea», respondió finalmente Elena, «y de lo bien que lo cuides esta noche». Después de colgar, Mateo pasó el resto del día alternando entre cuidar al caballo y preparar el cobertizo para la visita de la veterinaria. Limpió la herida cada pocas horas, le ofreció agua fresca y trató de animarlo a comer un poco más. A medida que el día avanzaba, notó que la respiración del caballo se volvía más laboriosa. La fiebre estaba aumentando y el animal parecía cada vez más débil. Cuando cayó la noche, Mateo tomó una decisión. En lugar de regresar a la cabaña, trajo mantas y se instaló en el cobertizo, decidido a vigilar al caballo durante toda la noche. «No te preocupes», le dijo, sentándose cerca de su cabeza. «No estás solo en esto». El caballo lo miró, sus ojos azules vidriosos por la fiebre, pero aún intensos. Por un momento, Mateo tuvo la extraña sensación de que el animal entendía perfectamente lo que le decía. La noche fue larga y difícil. Cada hora, Mateo comprobaba la temperatura del caballo, refrescaba su cuerpo con paños húmedos cuando la fiebre subía demasiado y le ofrecía pequeños sorbos de agua. A veces le hablaba en voz baja, contándole historias de su vida antes de la guerra, de los caballos que había montado en el rancho de su abuelo, de la paz que había buscado en estas montañas sin encontrarla realmente. «Hasta ahora», añadió, sorprendiéndose a sí mismo. «Es extraño, pero desde que te encontré me siento diferente». El caballo resopló suavemente, como si respondiera a sus palabras. En algún momento de la madrugada, cuando el frío era más intenso, Mateo notó que el caballo temblaba violentamente. Sin pensarlo 2 veces, se tumbó junto a él,
compartiendo su calor corporal como había aprendido a hacer en situaciones de emergencia durante su entrenamiento militar. No sabía si funcionaría con un animal tan grande, pero tenía que intentarlo. «Aguanta, compañero», susurró, sintiendo el corazón del caballo latir junto al suyo. «Solo unas horas más. Ayuda viene en camino». Poco a poco, los temblores del animal disminuyeron y su respiración se volvió más regular. Mateo permaneció así, recostado contra el cuerpo del caballo, ofreciéndole su calor y su compañía. No recordaba la última vez que había estado tan cerca de otro ser vivo, que había sentido esa conexión elemental que existe entre todos los seres que luchan por sobrevivir en este mundo. El amanecer lo encontró en la misma posición, exhausto, pero vigilante. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas del cobertizo, Mateo sintió un movimiento. El caballo estaba intentando levantar la cabeza. «Hey, tranquilo», dijo incorporándose para ayudarlo. «No te esfuerces demasiado». Para su sorpresa, el caballo logró mantener la cabeza erguida. Sus ojos, aunque aún febriles, parecían más claros, más alerta. Incluso aceptó comer un poco de heno de la mano de Mateo, algo que el día anterior había rechazado. «Eres un luchador, ¿verdad?», murmuró Mateo, sintiendo una oleada de alivio. «No te rindes fácilmente». El sonido de un motor acercándose interrumpió el momento. A través de la puerta entreabierta, Mateo vio una camioneta deteniéndose frente a su cabaña. Elena Ruiz había llegado. La veterinaria era una mujer de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol y el viento de las montañas, y una expresión de eficiencia profesional que inspiraba confianza inmediata. Entró en el cobertizo cargando un gran maletín médico, y su mirada experta evaluó la situación en segundos. «Has hecho un buen trabajo manteniéndolo con vida», dijo, arrodillándose junto al caballo. «Ahora déjame ver esa herida». Durante la siguiente hora, Elena trabajó metódicamente, limpiando a fondo la herida, inyectando antibióticos potentes y aplicando un tratamiento más avanzado que el que Mateo había podido ofrecer. El caballo soportó el procedimiento con sorprendente docilidad, apenas moviéndose cuando la aguja penetró su piel. «Es extraordinario», comentó Elena mientras trabajaba. «Un caballo salvaje normalmente estaría aterrorizado con tanta manipulación humana. Este parece confiar en ti». Mateo, que sostenía la cabeza del caballo para mantenerlo tranquilo, sintió una extraña mezcla de orgullo y humildad ante esas palabras. «Creo que sabe que estamos intentando ayudarlo», respondió simplemente. Elena asintió, terminando de colocar el nuevo vendaje. «Los animales tienen una intuición que a veces nos sorprende. Pueden sentir nuestras intenciones mejor que muchos humanos». Cuando terminó, se levantó y observó al caballo con expresión pensativa. «La buena noticia es que la herida, aunque grave, está limpia ahora y los antibióticos deberían controlar la infección. La mala noticia es que la recuperación será larga. Necesitará cuidados constantes durante semanas». «Me quedaré con él», dijo Mateo sin dudar. «Tengo tiempo». Elena lo miró con curiosidad. «¿Sabes? Cuando te conocí hace unos meses, pensé que eras el tipo de hombre que prefería estar solo. Me alegra ver que me equivoqué». Mateo no respondió. No estaba seguro de cómo explicar que hasta hacía 2 días ella habría tenido toda la razón. Después de que Elena se marchara, dejándole antibióticos suficientes para una semana, y la promesa de regresar para revisar el progreso, Mateo se sentó en un banquillo junto al caballo, observándolo. El animal parecía más tranquilo ahora, el medicamento comenzando a hacer efecto. Sus ojos azules, aunque aún cansados, ya no tenían ese velo febril que tanto había preocupado a Mateo durante la noche. «Necesitas un nombre», dijo de repente. «No puedo seguir llamándote grandote o compañero».
El caballo movió ligeramente las orejas, como si prestara atención a sus palabras. Mateo lo consideró por un momento. «¿Qué te parece, fantasma? Eres blanco como la nieve, apareciste de la nada, y francamente, no deberías estar vivo ahora mismo». El animal resopló suavemente, lo que Mateo decidió interpretar como aprobación. «Fantasma será entonces», sonrió sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había sonreído de verdad. Los días siguientes establecieron una rutina. Mateo se levantaba al amanecer, revisaba a Fantasma, cambiaba sus vendajes, le administraba los antibióticos y le proporcionaba comida y agua fresca. Luego salía a buscar maceno y avena en el pueblo más cercano, 1 hora de viaje. Por las tardes, pasaba horas en el cobertizo, a veces leyendo en voz alta los pocos libros que tenía, otras simplemente hablando con el caballo sobre cosas que no había compartido con nadie en años. «Sabes, antes de la guerra, yo también era diferente», le contó una tarde, mientras limpiaba la herida que lentamente comenzaba a mostrar signos de mejoría. «Tenía planes, una novia que me esperaba, creía en cosas». Fantasma lo escuchaba con esa atención peculiar que Mateo había notado desde el principio, sus ojos azules fijos en él, sus orejas apuntando en su dirección. Pero luego, todo cambió. Vi cosas, hice cosas y cuando regresé ya no era el mismo. Ella lo notó de inmediato, aunque intentó fingir que no. Todos lo notaban. Mateo hizo una pausa, sus manos deteniéndose sobre el vendaje. «Un día simplemente me fui. Dejé una nota diciendo que necesitaba tiempo. Han pasado 3 años». El caballo acercó su cabeza empujando suavemente el brazo de Mateo. El gesto, tan inesperado como reconfortante, hizo que la garganta del hombre se cerrara por un instante. «Gracias por escuchar», murmuró, acariciando el cuello de Fantasma. «Es más de lo que merezco». Al 8º día, Elena regresó para revisar el progreso. Su expresión se iluminó al ver a Fantasma, que ahora podía mantener la cabeza erguida y comía con buen apetito. «Impresionante», comentó examinando la herida. «La infección está casi controlada y mira esto», señaló los bordes de la herida. «Está comenzando a cicatrizar adecuadamente. Has hecho un trabajo excelente, Mateo». «Es él quien está haciendo todo el trabajo», respondió, sintiendo un extraño orgullo. «Es más fuerte de lo que parece». Elena lo miró con una sonrisa conocedora. «Igual que tú, me parece». Antes de marcharse, Elena le dejó más medicamentos y algunas instrucciones nuevas. «En unos días podría intentar ponerse de pie. Debes estar preparado para ayudarlo. ¿Y si no puede?», preguntó Mateo, la preocupación evidente en su voz. «Entonces tendremos que considerar opciones más drásticas», respondió ella con franqueza. «Un caballo no puede pasar el resto de su vida tumbado, pero no adelantemos problemas. Este chico ha demostrado ser todo un luchador». Tras la visita de Elena, Mateo comenzó a prepararse para el momento en que Fantasma intentara levantarse. Reforzó las paredes del cobertizo con almohadillas improvisadas para que el caballo no se lastimara si perdía el equilibrio. Consiguió un arnés especial que podría ayudar a distribuir el peso del animal si necesitaba apoyo. «Todo está listo cuando tú lo estés», le dijo a Fantasma, que parecía observar sus preparativos con interés. El momento llegó 3 días después, más pronto de lo que Mateo esperaba. Entró en el cobertizo por la mañana y encontró a Fantasma intentando incorporarse, sus poderosas patas delanteras empujando contra el suelo, su cuerpo temblando por el esfuerzo. «¡Espera!», exclamó Mateo corriendo a su lado. «No lo hagas solo, podrías lastimarte». Rápidamente, colocó el arnés alrededor del pecho del caballo y se posicionó para ofrecer apoyo. «A la cuenta de 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Con un esfuerzo coordinado, Fantasma logró ponerse sobre sus 4 patas.
Su pata trasera herida apenas tocaba el suelo, pero aún así estaba de pie. Mateo sintió una oleada de emoción al ver al majestuoso animal erguido nuevamente, su cabeza casi tocando el techo del cobertizo. «¡Lo lograste!», exclamó, manteniendo una mano en el flanco de Fantasma para estabilizarlo. «¡Mírate, estás de pie!». El caballo resopló, como compartiendo su emoción. Por un momento se quedaron así. Fantasma de pie por primera vez en casi 2 semanas, Mateo a su lado, sintiendo el calor y la fuerza vital que emanaba del animal. Sin embargo, la victoria fue breve. Después de apenas 1 minuto, las fuerzas de Fantasma comenzaron a fallar. Mateo lo ayudó a acostarse nuevamente, este proceso siendo mucho más controlado que su colapso en la nieve aquel primer día. «No te preocupes», le aseguró, arrodillándose junto a él. «Es solo el primer intento. Mañana lo haremos de nuevo, y aguantarás un poco más, y al día siguiente, un poco más. Así es como funciona». Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana y cada tarde, Mateo ayudaba a Fantasma a ponerse de pie, sosteniendo el arnés mientras el caballo ganaba fuerza y confianza. Cada día, Fantasma lograba mantenerse erguido un poco más de tiempo, y pronto comenzó a dar algunos pasos cautelosos dentro del cobertizo. Elena visitaba regularmente, sorprendida por el progreso. «Es realmente extraordinario», comentó durante su 4ª visita. «La mayoría de los caballos, incluso los domesticados, no se recuperarían así de una herida como esa. Y menos aún permitirían tanta manipulación humana siendo salvajes». «Creo que ya no se considera salvaje», respondió Mateo, observando cómo Fantasma aceptaba tranquilamente que Elena revisara su pata. «Al menos, no conmigo». Fue durante la 6ª semana cuando Mateo tomó una decisión importante. Fantasma ya podía caminar casi normalmente dentro del cobertizo, aunque aún cojeaba ligeramente. La herida había cicatrizado bien, dejando solo una marca rosada donde antes había estado el desgarro sangriento. «Creo que es hora de que salgamos», le dijo a Fantasma esa mañana. «Has estado encerrado demasiado tiempo. Necesitas sentir el sol y el viento de nuevo». Con cuidado, abrió la puerta del cobertizo completamente. La luz del sol inundó el interior y Fantasma parpadeó, ajustando sus ojos al resplandor. Mateo esperó, sin forzarlo, permitiéndole decidir. Lentamente, con pasos cautelosos pero decididos, Fantasma avanzó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, su cabeza alta, sus fosas nasales dilatadas mientras inhalaba el aire fresco de la montaña. Luego, con lo que Mateo podría haber jurado que era determinación, dio un paso fuera y luego otro. La nieve del invierno había comenzado a derretirse, dando paso a los primeros signos de primavera. Fantasma se detuvo en medio del pequeño claro frente a la cabaña, su pelaje blanco brillando bajo el sol, su figura majestuosa recortada contra el fondo de pinos y montañas nevadas. Mateo se quedó en la puerta del cobertizo, conteniendo la respiración. Por primera vez, Fantasma estaba realmente libre. Podría irse, regresar a las montañas, a la vida salvaje de donde había venido. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo observaba a Fantasma parado en medio del claro. El caballo giró lentamente su cabeza, observando el paisaje a su alrededor, sus ojos azules absorbiendo la vastedad de las montañas, su hogar original. Una suave brisa agitó su crin blanca, como invitándolo a recordar la libertad que una vez había conocido. Mateo contuvo la respiración, consciente de que este momento era inevitable. Durante semanas, había dedicado cada hora despierto a cuidar de Fantasma, a ayudarlo a recuperarse, sabiendo en lo profundo de su corazón que este día llegaría, el día en que el caballo tendría que elegir. «Está bien», dijo en voz baja,
aunque dudaba que Fantasma pudiera escucharlo desde donde estaba. «Entiendo si quieres irte, es lo natural». Para su sorpresa, el caballo giró la cabeza hacia él, como si hubiera percibido sus palabras a pesar de la distancia. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, y Mateo sintió que podía leer en aquellos ojos azules una comprensión que iba más allá de lo que había experimentado con cualquier ser humano. Fantasma dio unos pasos, cojeando ligeramente, pero con cada movimiento más firme que el anterior. Mateo esperaba verlo dirigirse hacia el bosque, hacia la libertad. En cambio, el caballo comenzó a caminar en círculos por el claro, como probando sus fuerzas, reacostumbrándose a la sensación de moverse en un espacio abierto. Después de completar varios círculos, para absoluto asombro de Mateo, Fantasma se dirigió hacia él, acercándose con pasos deliberados hasta detenerse a apenas 1 metro de distancia. El caballo inclinó su cabeza, su hocico casi tocando el pecho de Mateo. «¿Quieres quedarte?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro, temiendo que cualquier sonido más fuerte pudiera romper el hechizo de ese momento. Como respuesta, Fantasma dio otro paso adelante, apoyando suavemente su cabeza contra el hombro de Mateo, en un gesto que no podía interpretarse de otra manera que como afirmación. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Con manos temblorosas, acarició el cuello del caballo, sintiendo el calor de su piel bajo el pelaje sedoso. «Gracias», murmuró, aunque no estaba seguro de por qué agradecía. ¿Por quedarse? ¿Por haberle devuelto algo que creía perdido para siempre? Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Cada mañana Mateo y Fantasma salían juntos a dar pequeños paseos alrededor de la cabaña. Al principio eran breves, apenas unos minutos, para no forzar la pata aún en recuperación, pero gradualmente fueron alargando las caminatas, explorando los alrededores, Fantasma siempre siguiendo voluntariamente a Mateo sin necesidad de riendas o arneses. «¿Sabes?», le dijo una mañana mientras caminaban junto a un arroyo parcialmente descongelado, «nunca pensé que volvería a sentir esto». Fantasma lo miró, sus orejas apuntando hacia él con atención. «Esta paz. Es extraño, pero desde que te encontré las pesadillas han disminuido. Todavía las tengo, pero no son tan frecuentes». Mateo recogió una piedra plana y la lanzó sobre la superficie del agua, viéndola rebotar 3 veces antes de hundirse. «Es como si tuvieras algún tipo de poder curativo, grandote». El caballo resopló, como si encontrara graciosa la idea. Mateo sonrió. «Sí, suena ridículo, ¿verdad? Pero es cierto. Cuidar de ti me ha dado un propósito, algo que no había tenido en mucho tiempo». A medida que la primavera avanzaba, el valle se transformaba. La nieve retrocedía, revelando hierba fresca y flores silvestres. La recuperación de Fantasma progresaba paralelamente a este renacimiento de la naturaleza. Su cojera disminuía cada día, aunque Elena, en sus visitas regulares, advertía que probablemente nunca desaparecería por completo. «La herida era demasiado profunda», explicó durante su última visita. «Algunos tendones quedaron permanentemente dañados, pero podrá llevar una vida normal, solo algo más lenta». «A los dos nos viene bien ir más despacio», respondió Mateo, observando a Fantasma pastar tranquilamente a unos metros. Elena lo miró con una sonrisa cálida. «¿Sabes, cuando te conocí, pensé que eras uno de esos tipos que huyen de todo. Ahora veo que solo necesitabas algo por lo que quedarte». Las palabras de Elena permanecieron con Mateo durante días, resonando en su mente mientras continuaba su rutina con Fantasma. Había verdad en lo que ella había dicho. Después de la guerra, había estado huyendo, de los recuerdos, de las expectativas, de la culpa. Había buscado el aislamiento como forma de esconderse del mundo y de sí mismo.
Pero desde que Fantasma entró en su vida, algo había cambiado. Ya no se sentía escondido, sino presente. El cuidado diario del caballo lo obligaba a estar en el momento, a enfocarse en algo fuera de su mente atormentada. Y en ese proceso, lentamente, había comenzado a reconectarse con partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. Una mañana, mientras cepillaba el pelaje de Fantasma fuera de la cabaña, tomó una decisión. Entró y sacó el teléfono satelital que apenas había usado desde aquella primera llamada a Elena. Respiró profundamente varias veces antes de marcar un número que sabía de memoria, aunque no lo había usado en 3 años. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz femenina respondiera, una voz que transportó a Mateo instantáneamente al pasado, a una vida que parecía pertenecer a otra persona. «Hola». Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo no dicho. «Hola, Laura. Soy yo, Mateo». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos, tan denso que casi podía tocarlo. «¿Mateo?» La voz sonaba incrédula, como si estuviera escuchando a un fantasma. «¿De verdad eres tú? Han pasado años». «Lo sé», respondió, su garganta cerrándose con emoción. «Lo siento. Sé que una disculpa no es suficiente, pero necesitaba llamarte. Necesitaba saber cómo estás». La conversación que siguió fue difícil, llena de preguntas incómodas, de dolor apenas cicatrizado, pero también de un alivio sorprendente. Laura le contó que se había casado el año anterior, que ahora vivía en otra ciudad, que había seguido adelante con su vida. No había reproche en su voz, solo una aceptación tranquila de que sus caminos se habían separado irremediablemente. «Me alegra que estés bien, Mateo», dijo finalmente. «De verdad, siempre me pregunté si algún día volverías a llamar». «Necesitaba arreglarme primero», respondió él, mirando por la ventana hacia donde Fantasma pastaba tranquilamente. «Y creo que finalmente estoy empezando a hacerlo». Después de colgar, Mateo salió de la cabaña y se sentó en los escalones del porche, observando a Fantasma. El caballo, como sintiendo su estado emocional, se acercó y se detuvo frente a él, bajando su cabeza hasta que sus ojos quedaron a nivel. «Fue lo correcto», le dijo Mateo, pasando una mano por su frente blanca. «Necesitaba cerrar ese capítulo. Gracias a ti, estoy empezando a entender que sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con las cicatrices». Fantasma resopló suavemente, su aliento cálido rozando la mejilla de Mateo. «Tú y yo», continuó, «ambos tendremos cicatrices por el resto de nuestras vidas, pero eso no significa que no podamos seguir adelante». Con la llegada plena de la primavera, el bosque alrededor de la cabaña de Mateo se transformó por completo. Los pinos conservaban su verdor perenne, pero ahora se mezclaban con el estallido de colores de los árboles caducifolios que despertaban de su letargo invernal. Las flores silvestres salpicaban los claros con manchas violetas, amarillas y blancas, y el aire se llenaba del zumbido de insectos y el canto de aves que regresaban tras su migración. Fantasma parecía renacer con el paisaje. Su pelaje, que durante el invierno había sido de un blanco opaco, ahora brillaba bajo el sol primaveral. Su cojera, aunque persistente, era menos pronunciada, y su energía aumentaba día a día. Mateo lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, preguntándose qué debería hacer a continuación. Una mañana, mientras preparaba café en la pequeña cocina de su cabaña, Mateo miró por la ventana y vio a Fantasma galopando por el claro. No era un galope a plena velocidad, la pata trasera aún lo limitaba, pero había una libertad en sus movimientos que no había visto antes. El caballo corría en círculos, su crin blanca ondeando al viento, sus poderosos músculos moviéndose bajo el pelaje reluciente.
Era un espectáculo que cortaba la respiración, una danza de fuerza y belleza que hizo que Mateo se quedara inmóvil, la taza de café olvidada en su mano. Fue entonces cuando comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión sobre el futuro. Fantasma había sanado lo suficiente como para valerse por sí mismo. ¿Debería dejarlo ir definitivamente? ¿O debería intentar domesticarlo por completo, convertirlo en un caballo de monta convencional? Ninguna de las opciones le parecía correcta. Esa tarde, cuando Elena llegó para su visita quincenal, Mateo le planteó sus dudas mientras observaban a Fantasma pastar a cierta distancia. «No quiero encerrarlo en un establo», explicó, «pero tampoco quiero perderlo. ¿Tiene sentido lo que digo?» Elena sonrió, ajustándose las gafas de sol. «Perfectamente. Estás respetando su naturaleza, pero también el vínculo que habéis creado». «¿Qué harías tú?», preguntó Mateo. «Yo buscaría un término medio», respondió ella tras considerar un momento. «Este caballo ha elegido quedarse contigo cuando podría haberse ido. Eso significa algo. Pero también es un animal salvaje en su corazón, acostumbrado a espacios abiertos y libertad. ¿Y cómo se logra ese equilibrio?». Elena miró alrededor, abarcando con un gesto el amplio valle y las montañas que lo rodeaban. «Tienes todo este espacio. Podrías construir un refugio más grande, donde pueda entrar y salir a voluntad. Podrías trabajar con él, no para dominarlo, sino para fortalecer vuestra conexión. Hay formas de comunicarse con los caballos que no requieren sometimiento». La idea resonó profundamente en Mateo. «¿Conoces a alguien que pueda enseñarme esas técnicas?». «De hecho, sí», respondió Elena con una sonrisa. «Mi hermano Miguel trabaja con caballos salvajes en un santuario a unos 100 kilómetros de aquí. Utiliza métodos naturales, basados en el respeto mutuo. Podría hablar con él si quieres». Mateo asintió, sintiendo que una nueva puerta se abría ante él. «Me gustaría mucho». Miguel Ruiz llegó una semana después, conduciendo una destartalada camioneta que parecía haber recorrido cada sendero de montaña de la región. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y una calma natural que parecía extenderse a todo lo que lo rodeaba. Mateo lo recibió con cierta aprensión. No había interactuado con muchas personas desde su regreso de la guerra, y la presencia de un extraño en su espacio lo ponía nervioso. Sin embargo, Miguel tenía una cualidad tranquilizadora que hacía que la tensión se disipara gradualmente. «Elena me ha contado tu historia», dijo Miguel mientras Mateo le servía café en el porche. «O más bien, la historia de ustedes dos», añadió, señalando con la cabeza hacia Fantasma, que observaba al recién llegado desde una distancia prudencial. «Es un caballo extraordinario», respondió Mateo. «Todos lo son a su manera», sonrió Miguel. «Pero tienes razón, hay algo especial en él». Observó a Fantasma con ojos expertos. «Es un Mustang, ¿sabes? Probablemente descendiente de los caballos que los conquistadores españoles trajeron hace siglos. Esa línea blanca en su frente es característica. ¿Cómo puedes saberlo solo con mirarlo?». «Años de experiencia», respondió Miguel simplemente. «He trabajado con cientos de Mustangs, pero rara vez he visto uno completamente blanco como él. Son más comunes los pintos o alazanes». Tomó un sorbo de café. «Entonces, ¿qué es lo que quieres aprender exactamente?». Mateo consideró la pregunta. Quiero saber cómo comunicarme con él. Cómo ser su compañero, no su dueño. Quiero que pueda ser libre, pero que también quiera regresar». Miguel asintió, aprobando la respuesta. «Es el enfoque correcto. Los caballos no son mascotas ni máquinas. Son seres con los que podemos establecer una relación de colaboración basada en la confianza mutua». Dejó la taza en la barandilla del porche. «¿Empezamos ahora?».
Los días siguientes fueron una revelación para Mateo. Miguel le enseñó a observar el lenguaje corporal de Fantasma, a reconocer las sutiles señales que el caballo utilizaba para comunicarse. Le mostró técnicas para establecer liderazgo sin dominación, para ganarse el respeto del animal sin inspirar miedo. Los caballos son animales de manada, explicó Miguel mientras guiaba a Mateo en un ejercicio en el que caminaban junto a Fantasma en un círculo amplio. Necesitan sentir que su líder es fuerte pero justo, decidido pero considerado. Si logras que te vea como un líder en quien confiar, te seguirá por voluntad propia. Mateo absorbía cada lección, descubriendo que muchos de los principios resonaban con lo que había aprendido en el ejército sobre liderazgo y trabajo en equipo, pero desde una perspectiva completamente diferente. Donde antes había disciplina rígida, ahora había flexibilidad. Donde antes había órdenes, ahora había invitaciones. La clave está en la intención, dijo Miguel en su último día, mientras observaban a Fantasma trotar libremente por el prado. Los caballos perciben tu energía, tu estado emocional. Si estás ansioso o enojado, lo sentirán y responderán en consecuencia. Si estás tranquilo y centrado, confiarán en ti. Mateo pensó en cómo su propio estado emocional había cambiado desde que encontró a Fantasma. Cómo la ansiedad y la ira que lo habían consumido durante años habían dado paso gradualmente a una calma que no creía posible recuperar. Creo que él me ha enseñado más a mí que yo a él, confesó. Miguel sonrió, asintiendo. A menudo es así. Los mejores maestros son aquellos que no saben que están enseñando. Después de que Miguel se marchara, Mateo comenzó a aplicar lo aprendido. Con la ayuda de Elena y algunos amigos que había comenzado a hacer en el pueblo cercano, construyó un refugio más amplio para Fantasma, con una gran puerta que permanecía abierta durante el día, permitiéndole entrar y salir a voluntad. Cada mañana, Mateo salía al claro y llamaba suavemente a Fantasma. A veces el caballo aparecía de inmediato, otras veces tardaba horas, regresando de alguna exploración solitaria por el bosque, pero siempre volvía. Poco a poco, fueron estableciendo una rutina que respetaba tanto la necesidad de libertad de Fantasma como el vínculo que compartían. Mateo nunca intentó ponerle una silla o una brida. En cambio, siguiendo los consejos de Miguel, trabajó en ejercicios de conexión en libertad, donde Fantasma podía elegir seguirlo o no. Una mañana de principios de verano, Mateo salió al porche de su cabaña y llamó a Fantasma como de costumbre. El sol brillaba con fuerza y las montañas se recortaban nítidas contra un cielo azul perfecto. Pero por primera vez en meses, su llamada no obtuvo respuesta. Intentó no preocuparse inicialmente. No era inusual que Fantasma se ausentara durante algunas horas, explorando los valles cercanos o pastando en prados más lejanos. Sin embargo, cuando el mediodía llegó sin señales del caballo, una inquietud comenzó a crecer en su interior. Mateo recorrió los alrededores de la cabaña, buscando huellas frescas. Las encontró dirigiéndose hacia el este, adentrándose en un bosque más denso que normalmente evitaban en sus paseos diarios. Algo había atraído a Fantasma en esa dirección. «¿Dónde te has metido, amigo?», murmuró, decidiendo seguir el rastro. En otro tiempo, la desaparición de Fantasma lo habría sumido en un estado de pánico. Habría interpretado su ausencia como abandono, como la confirmación de que no merecía lealtad o compañía, pero los meses de recuperación compartida habían cambiado algo fundamental en él. La ansiedad seguía ahí, pero ahora era capaz de mantenerla a raya, de pensar con claridad. Reunió algunos suministros básicos en una mochila y comenzó a seguir las huellas de Fantasma. El camino lo llevó a través de un bosque cada vez más espeso, donde los rayos del sol apenas penetraban entre el denso follaje.
Las huellas eran claras en el suelo húmedo, y Mateo las seguía con la concentración que había aprendido durante su entrenamiento militar. Después de casi 2 horas de caminata, escuchó el sonido distante de agua corriente. El rastro de Fantasma lo condujo hasta un arroyo de montaña que descendía entre rocas cubiertas de musgo, formando pequeñas cascadas cristalinas. Mateo siguió el curso del agua y al doblar un recodo se detuvo en seco. En un pequeño claro junto al arroyo, Fantasma no estaba solo. Pastando tranquilamente a su lado había una yegua de pelaje castaño, y cerca de ella, un potrillo de no más de unas semanas de edad. Mateo contuvo la respiración, comprendiendo de inmediato. Fantasma había encontrado a otros de su especie, quizás parte de aquella manada legendaria que los lugareños mencionaban. El potrillo, de color marrón claro con manchas blancas en las patas, retozaba alrededor de su madre, acercándose ocasionalmente a Fantasma con curiosidad juvenil. Mateo permaneció inmóvil, observando la escena desde la distancia. Había algo profundamente conmovedor en ver a Fantasma interactuar con otros caballos, especialmente con el potrillo que parecía fascinado por el enorme semental blanco. Fantasma levantó la cabeza de repente, sus oídos apuntando en dirección a Mateo. Lo había detectado. Sus miradas se encontraron a través del claro, y durante un momento Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Era este el momento en que Fantasma elegiría regresar definitivamente a la vida salvaje, a estar con los suyos? Para su sorpresa, Fantasma comenzó a caminar hacia él, deteniéndose a medio camino como invitándolo a acercarse. Mateo avanzó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustar a la yegua y al potrillo. «Así que esto es lo que te atrajo hasta aquí», dijo en voz baja cuando llegó junto a Fantasma, acariciando su cuello. «¿Son amigos tuyos?» La yegua observaba con cautela, manteniendo al potrillo cerca, pero no huyó, quizás confiando en el juicio de Fantasma sobre este humano. Mateo se sentó en una roca cercana, simplemente observando. No intentó acercarse a los otros caballos, respetando su espacio. Después de un tiempo, la yegua se relajó lo suficiente para continuar pastando, aunque mantenía un ojo atento sobre el extraño visitante. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró Mateo a Fantasma. «Tu familia». El sol comenzaba a descender cuando Mateo decidió que era hora de regresar. Se levantó y dio unas palmadas suaves en el cuello de Fantasma. «Vamos a casa, grandote, a menos que prefieras quedarte». Dejó la elección a Fantasma, comenzando a caminar de regreso hacia el sendero. A los pocos pasos, escuchó el familiar sonido de cascos tras él. Fantasma había elegido acompañarlo, aunque se detuvo un momento para mirar hacia la yegua y el potrillo, como despidiéndose. El camino de regreso fue silencioso, ambos caminando a un ritmo pausado, mientras el bosque se oscurecía gradualmente a su alrededor. Mateo reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. Fantasma tenía ahora conexiones con ambos mundos, el salvaje y el humano, y de alguna manera, en lugar de dividir su lealtad, esas conexiones parecían enriquecerlo. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras la cabaña aparecía a la vista bajo el cielo del atardecer, «creo que puedes tener ambas cosas. Puedes visitarlos cuando quieras. No tienes que elegir». A la mañana siguiente, Mateo despertó con una idea que había estado formándose en su mente durante la noche. Llamó a Elena y le contó sobre el encuentro con la yegua y el potrillo. «Es una señal de que las manadas salvajes están regresando a esta área», comentó Elena entusiasmada. «Hace décadas que fueron desplazadas por la expansión humana. ¿Hay alguna forma de protegerlos?», preguntó Mateo. «¿De asegurarnos de que tengan un espacio seguro?». «Legalmente es complicado», respondió Elena después de una pausa.
Estas tierras tienen diferentes propietarios y no todos aprecian a los caballos salvajes. Algunos los ven como una molestia. Mateo sintió una determinación crecer en su interior. ¿Qué pasaría si comprara más terreno? ¿Si creara algún tipo de santuario? La idea, que había comenzado como un pensamiento fugaz, empezó a tomar forma mientras hablaba. Elena le explicó los desafíos y posibilidades y quedaron en reunirse con Miguel para discutirlo más a fondo. Esa tarde, mientras cepillaba a Fantasma fuera de la cabaña, Mateo le compartió sus pensamientos. ¿Qué te parecería si más caballos como tú pudieran vivir seguros por aquí? Si pudiéramos proteger a esa yegua y su potrillo, y a otros como ellos. Fantasma levantó la cabeza, sus ojos azules fijos en Mateo como si considerara la idea. Luego empujó suavemente el hombro de Mateo con su hocico, un gesto que había llegado a reconocer como de afirmación. En las semanas siguientes, Mateo se encontró más involucrado con la comunidad local de lo que había estado en los 3 años desde su llegada. Junto con Elena y Miguel, organizó una reunión en el pueblo para discutir la creación de un santuario para caballos salvajes en la región. Para su sorpresa, la respuesta fue mayoritariamente positiva. Muchos de los antiguos residentes recordaban las manadas de mustangs que una vez habían recorrido libremente estas montañas, y la idea de verlos regresar despertaba un sentimiento nostálgico. Otros vieron el potencial turístico de un santuario, una forma de atraer visitantes respetuosos con la naturaleza a la región. No todos estaban convencidos, por supuesto. Algunos ganaderos expresaron preocupaciones sobre la competencia por los pastos, y otros simplemente no veían el valor de proteger a caballos sin dueño. Pero Mateo, que una vez habría evitado cualquier conflicto o atención, se encontró defendiendo apasionadamente su causa. «Estos caballos son parte de la historia de estas montañas», explicó durante la reunión, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Son supervivientes, igual que muchos de nosotros. Merecen un lugar donde puedan vivir según su naturaleza, sin miedo». Mientras hablaba, Mateo se dio cuenta de que estaba expresando algo que también sentía sobre sí mismo. Él también había estado buscando un lugar donde pudiera existir sin miedo, donde pudiera sanar según sus propios términos. El verano avanzaba, y con él el proyecto del santuario comenzaba a tomar forma. Mateo había utilizado la mayor parte de sus ahorros para comprar un terreno adyacente a su propiedad, duplicando el área que podría dedicar a los caballos salvajes. Cuando la noticia se difundió en el pueblo, ocurrió algo que nunca habría esperado. La gente comenzó a ofrecer ayuda. Un sábado por la mañana, Mateo se despertó con el sonido de vehículos acercándose a su cabaña. Al salir al porche, vio una pequeña caravana de camionetas y jeeps subiendo por el camino de tierra. Fantasma, que pastaba cerca, levantó la cabeza con atención pero sin alarma, como si ya supiera que no había peligro. «Buenos días, Mateo», saludó Rodrigo, el dueño de la ferretería del pueblo, bajando de su camioneta. «Esperamos no llegar demasiado temprano. Trajimos materiales para las vallas y algunos voluntarios para ayudar». Mateo observó asombrado cómo al menos 15 personas descendían de los vehículos, muchos cargando herramientas, otros transportando postes de madera y rollos de alambre especial que no lastimaría a los caballos si chocaban contra él. No esperaba tanta ayuda, logró decir genuinamente sorprendido. Una mujer mayor, doña Carmen, se acercó con una cesta cubierta con un paño. «También trajimos comida. No se puede trabajar con el estómago vacío». La inesperada muestra de apoyo comunitario dejó a Mateo momentáneamente sin palabras. Durante años se había mantenido al margen, convencido de que su dolor y sus cicatrices lo separaban irremediablemente de los demás. Ahora,
Estos mismos vecinos a quienes apenas había dirigido la palabra estaban aquí, dispuestos a ayudar en un proyecto que había nacido de su conexión con Fantasma. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Se dividieron en equipos para instalar postes, tender alambre y crear senderos que permitirían a los visitantes observar a los caballos sin perturbarlos. Mateo trabajó incansablemente junto a los voluntarios, sorprendido de lo bien que se sentía formar parte de un esfuerzo colectivo nuevamente. Fantasma observaba el trabajo desde una distancia prudente, ocasionalmente acercándose para inspeccionar los avances. Algunos niños del pueblo miraban al caballo blanco con asombro, nunca habiendo visto un Mustang salvaje tan de cerca. ¿Podemos tocarlo?, preguntó un niño pequeño, sus ojos brillando de emoción. Eso depende de él, respondió Mateo con una sonrisa. Fantasma decide quién puede acercarse y quién no. Para sorpresa de todos, Fantasma se aproximó al grupo de niños, mostrando una curiosidad y una gentileza que contradecía su naturaleza salvaje. Bajo la atenta supervisión de Mateo, permitió que algunos de los pequeños acariciaran brevemente su cuello, una experiencia que claramente los dejó maravillados. «Es como magia», comentó una niña de unos 10 años. «¿Cómo sabe que no le haremos daño?» «Los caballos son muy inteligentes», explicó Mateo. «Pueden sentir nuestras intenciones mejor que muchas personas». Al caer la tarde, habían avanzado considerablemente en la construcción de la infraestructura básica del santuario. Mientras los voluntarios recogían sus herramientas y se preparaban para regresar al pueblo, Elena se acercó a Mateo. «Esto es solo el comienzo», dijo, su rostro iluminado por el sol poniente. «La gente está entusiasmada con el proyecto. Están redescubriendo el orgullo por su patrimonio natural». Mateo asintió, observando a Fantasma que ahora galopaba libremente por el prado expandido. «Nunca pensé que algo así sería posible». «¿El santuario o la comunidad?», preguntó Elena con una sonrisa perspicaz. «A ambos», admitió Mateo. «Durante mucho tiempo creí que estaba mejor solo». Elena puso una mano sobre su hombro en un gesto de comprensión. «A veces necesitamos alejarnos para poder regresar en nuestros propios términos, como Fantasma». Las semanas siguientes trajeron más avances. El área del santuario quedó completamente cercada con un diseño que permitía a los caballos salvajes entrar y salir por puntos específicos que los humanos no podían utilizar fácilmente. Mateo, siguiendo los consejos de Miguel, había diseñado el espacio para ofrecer protección sin confinamiento. Con la ayuda de Elena, también comenzó los trámites para registrar oficialmente el santuario como área protegida. No era un proceso sencillo, había burocracia que navegar y algunos propietarios vecinos que convencer, pero Mateo descubrió que tenía una paciencia y determinación que no sabía que poseía. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el porche, notó a Fantasma parado en el límite de la propiedad, mirando hacia el bosque con atención. Siguiendo su mirada, Mateo vio lo que había captado el interés del caballo. La yegua castaña y su potrillo habían regresado, manteniéndose cautelosamente al borde del claro. Con movimientos deliberadamente lentos, Mateo dejó los papeles y entró en la cabaña. Regresó con algunas manzanas y zanahorias, que dejó en varios puntos del claro antes de retirarse a una distancia respetuosa. Fantasma se acercó a la yegua y al potrillo, como invitándolos a avanzar. Después de una aparente conversación silenciosa entre los caballos adultos, la yegua dio un paso tentativo hacia el claro, permitiendo que su cría la siguiera. Durante la siguiente hora, Mateo observó cómo los 3 caballos interactuaban, pastando juntos, con el potrillo ocasionalmente correteando alrededor de los adultos.
Era una escena de una belleza conmovedora y Mateo se encontró pensando en lo afortunado que era de poder presenciarla. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un suave relincho fuera de la cabaña. Al mirar por la ventana, vio a Fantasma de pie en el claro iluminado por la luna, la yegua y el potrillo cerca de él. Los 3 caballos parecían cómodos juntos, como una familia improvisada. «Bien hecho, amigo», murmuró Mateo, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. A la mañana siguiente, Mateo despertó con la noticia de que un grupo de excursionistas había avistado más caballos salvajes en las montañas cercanas. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, generando tanto entusiasmo como preocupación. «Si hay más manadas regresando, necesitaremos ampliar el santuario», comentó Elena durante una reunión de emergencia en la pequeña oficina municipal. «Y necesitaremos más apoyo, no solo local, sino también oficial». «También habrá más resistencia», advirtió el alcalde, un hombre pragmático llamado Javier. «Ya hay quejas de algunos ganaderos sobre la competencia por el pasto». Mateo escuchaba atentamente, consciente de que el proyecto que había comenzado como un acto personal de redención estaba evolucionando hacia algo mucho más grande, algo que afectaría a toda la comunidad. «Propongo que formemos un comité», sugirió finalmente, «con representantes de todos los sectores involucrados. Necesitamos encontrar un equilibrio que funcione para todos, incluidos los caballos». La sugerencia fue bien recibida y pronto Mateo se encontró copresidiendo un comité junto con Elena para la expansión y gestión del santuario. Era un papel de liderazgo que nunca habría imaginado asumir, pero que de alguna manera parecía natural ahora. Una tarde, mientras trabajaba con algunos voluntarios en la construcción de una torre de observación para los visitantes, Mateo vio a Fantasma galopar hacia él con urgencia inusual. El caballo se detuvo cerca, resoplando y moviendo la cabeza repetidamente en dirección al bosque oriental. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó Mateo, reconociendo que algo había alterado a Fantasma. El caballo volvió a girar hacia el bosque, dando unos pasos en esa dirección antes de mirar a Mateo como instándolo a seguirlo. Sin dudarlo, Mateo dejó las herramientas y siguió a Fantasma. «Volveré pronto», gritó a los voluntarios confundidos mientras echaba a correr tras el caballo blanco que ya galopaba hacia el bosque. Fantasma mantenía un ritmo que permitía a Mateo seguirlo, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que no lo perdía de vista. Avanzaron a través del espeso bosque durante casi media hora, ascendiendo por una ladera empinada hasta llegar a un desfiladero rocoso que Mateo nunca había explorado. El sonido llegó a sus oídos antes de que pudiera ver lo que sucedía: relinchos de pánico, el estruendo de cascos golpeando piedra, gritos humanos. Fantasma se detuvo en el borde de un claro, su cuerpo tenso, sus orejas apuntando hacia adelante. Al llegar junto a él, Mateo entendió inmediatamente la urgencia. Abajo, en una hondonada natural, un grupo de al menos 6 caballos salvajes estaba atrapado. Una barrera improvisada de troncos y redes bloqueaba la única salida fácil del lugar. 2 hombres con rifles vigilaban la escena mientras un tercero intentaba lanzar una soga al cuello de uno de los caballos más jóvenes. «Cazadores furtivos», murmuró Mateo, sintiendo una furia fría extenderse por su cuerpo. Los caballos salvajes tenían protección legal limitada, y aunque la caza estaba prohibida, el mercado negro para caballos jóvenes que podían ser domados y vendidos era lucrativo. Mateo había escuchado historias sobre estos cazadores, pero nunca había presenciado su operación de primera mano. Fantasma resopló suavemente, como preguntando qué harían ahora. Mateo evaluó la situación con la calma que había aprendido durante sus años de servicio. 3 hombres armados, 6 caballos atrapados, y él solo con Fantasma. «Necesitamos ayuda»,
susurró sacando su teléfono. Para su frustración, no había señal en esa zona remota. Tendría que volver para buscar refuerzos, pero para entonces podría ser demasiado tarde para los caballos atrapados. Mientras consideraba sus opciones, notó algo más. Entre los caballos atrapados estaban la yegua castaña y su potrillo, los mismos que habían visitado su propiedad. Ahora entendía por qué Fantasma había estado tan alarmado. «No voy a dejarlos», decidió Mateo, más para sí mismo que para Fantasma. Retrocedió lentamente, haciéndole señas a Fantasma para que lo siguiera. Una vez fuera de la vista y del alcance auditivo de los cazadores, se detuvo para considerar un plan. Años de entrenamiento militar afloraron en su mente, mezclándose con las lecciones sobre comportamiento equino que había aprendido de Miguel. «Fantasma», dijo en voz baja pero firme, «necesito que confíes en mí ahora, como yo he confiado en ti». El caballo lo miró con esos ojos azules intensos que parecían entender cada palabra. Mateo trazó rápidamente un plan. No podía enfrentarse directamente a hombres armados, pero podía crear una distracción. Recordó una técnica que Miguel le había mencionado sobre cómo los caballos salvajes a veces usaban el ruido y el movimiento coordinado para confundir a los depredadores. Recogió varias piedras grandes y las metió en sus bolsillos. Luego, con movimientos silenciosos que había perfeccionado durante sus misiones de reconocimiento, comenzó a rodear la hondonada para posicionarse en el lado opuesto a donde se encontraban los cazadores. Fantasma lo seguía como una sombra blanca, moviendo sus cascos con una suavidad sorprendente para un animal de su tamaño. Cuando llegaron al punto ideal, Mateo se acercó al caballo. «Cuando comience el caos, quiero que bajes allí y guíes a los otros hacia esa salida», susurró, señalando una abertura estrecha entre las rocas que los cazadores habían pasado por alto, probablemente porque era demasiado angosta para que un humano la atravesara fácilmente. «¿Puedes hacer eso?» Fantasma resopló suavemente, sus ojos fijos en los caballos atrapados abajo. Mateo eligió interpretar esto como un sí. Con precisión calculada, lanzó la primera piedra hacia un grupo de árboles lejos de los caballos, pero lo suficientemente cerca de los cazadores para llamar su atención. El sonido del impacto contra las ramas resonó en el silencio tenso. «¿Qué fue eso?», escuchó decir a uno de los hombres. «Probablemente un ciervo», respondió otro. «Sigue con lo que estabas haciendo». Mateo esperó unos segundos y lanzó otra piedra, esta vez más cerca de los cazadores, y luego otra, y otra más. Cada piedra caía en un lugar diferente, creando la ilusión de que algo o alguien se estaba moviendo rápidamente alrededor de ellos. La estrategia funcionó. Los hombres, cada vez más nerviosos, comenzaron a separarse, apuntando sus rifles hacia los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de ellos. «Muéstrate». Ese fue el momento que Mateo esperaba. Lanzó su última piedra, la más grande, directamente contra un árbol cercano a los cazadores. El estruendo fue suficiente para sobresaltarlos y hacer que dispararan hacia los arbustos. En ese preciso instante, Fantasma salió disparado de su escondite, descendiendo por la ladera con una velocidad y agilidad impresionantes. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol, convirtiéndolo en una visión casi sobrenatural para los hombres ya nerviosos. «Es el caballo Fantasma», gritó uno de ellos, la superstición local sobre un espíritu equino aparentemente viva en su mente. La aparición repentina de Fantasma creó el caos que Mateo esperaba. Los caballos atrapados, estimulados por la presencia del semental blanco, comenzaron a moverse como un solo cuerpo, empujando contra la barrera improvisada con renovada energía. Mateo aprovechó la confusión para deslizarse más cerca. Vio cómo Fantasma se abría paso entre los caballos atrapados, dirigiéndose directamente hacia la yegua y su potrillo.
Con movimientos que parecían casi planeados, Fantasma guió a la yegua hacia la estrecha abertura entre las rocas que Mateo había identificado. Los cazadores, recuperándose de la sorpresa inicial, intentaron restablecer el control, pero era demasiado tarde. La manada, siguiendo el liderazgo de Fantasma, había encontrado la ruta de escape. «No dejes que se escapen», gritó uno de los hombres, levantando su rifle. Mateo no lo pensó. Salió de su escondite y lanzó un silbido agudo y penetrante que distrajo al cazador el tiempo suficiente para que los últimos caballos desaparecieran por la abertura. «Tú». El hombre giró, apuntando ahora su rifle hacia Mateo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «Lo correcto», respondió Mateo, manteniendo las manos visibles pero adoptando una postura que había aprendido en combate, listo para moverse si era necesario. «¿Sabes cuánto dinero acabas de costarnos?», gruñó otro de los hombres, acercándose con el rostro contorsionado por la furia. «Sé que lo que están haciendo es ilegal», respondió Mateo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Y sé que toda esta área está por convertirse en un santuario protegido, con vigilancia constante y guardabosques». Los hombres intercambiaron miradas inseguras. El que parecía el líder dio un paso adelante, manteniendo el rifle apuntado hacia Mateo. «No nos asustas, amigo. Somos 3 contra 1. «En realidad», respondió una voz familiar desde los árboles, «me parece que la situación es bastante más equilibrada». Elena emergió entre los árboles, seguida por Miguel y 3 hombres más del pueblo, todos ellos armados. Detrás de ellos, Fantasma observaba la escena, habiendo completado su misión de guiar a los otros caballos a la seguridad y regresado para asegurarse de que Mateo estuviera a salvo. «El guardabosques regional viene en camino», continuó Elena con autoridad, «y tenemos bastantes fotos de su operación para garantizar que pasarán una buena temporada reflexionando sobre sus acciones». Los cazadores, superados en número y conscientes de que su situación legal era precaria, finalmente bajaron sus armas. 2 años después, Mateo se detuvo en la cima de una colina que ofrecía una vista panorámica del valle. El paisaje que se extendía ante él era muy diferente al que había encontrado cuando llegó por primera vez a estas montañas buscando aislamiento y olvido. Donde antes había silencio y soledad, ahora existía un propósito. El santuario de los Mustangs libres, como había sido oficialmente nombrado, abarcaba ahora más de 500 hectáreas de valles y colinas. Un modesto centro de visitantes cerca de la entrada principal ofrecía información sobre la historia de los caballos salvajes en la región y la importancia de su conservación. Senderos cuidadosamente diseñados permitían a los visitantes observar a los caballos sin perturbarlos, y torres de vigilancia estratégicamente ubicadas servían tanto para la observación como para la protección contra cazadores furtivos. El incidente con los cazadores había resultado ser un punto de inflexión inesperado. La historia de cómo un veterano solitario y su caballo blanco habían frustrado una operación de caza furtiva se había extendido rápidamente, atrayendo la atención de medios regionales e incluso nacionales. Las fotos que Elena y su grupo habían tomado proporcionaron evidencia suficiente para procesar a los cazadores, y la publicidad resultante había generado apoyo para la creación oficial del santuario. Fundaciones conservacionistas habían ofrecido financiamiento, universidades habían enviado investigadores para estudiar el comportamiento de los Mustangs, y el gobierno local había reconocido finalmente el valor cultural y ecológico de preservar estas manadas. Pero para Mateo, el mayor logro no se medía en hectáreas protegidas o en premios de conservación. Se medía en los momentos como este, cuando podía pararse en silencio y observar a los caballos salvajes
moverse libremente por el paisaje, seguros y en paz. Una mancha blanca entre los árboles captó su atención. Fantasma emergió del bosque, su pelaje brillando bajo el sol de la tarde. Ya no era el único caballo blanco en el santuario. La manada había crecido hasta incluir a casi 40 ejemplares, algunos con manchas blancas similares. Pero Mateo podría reconocer a Fantasma entre 1000 caballos. El semental se movía con una ligera cojera, un recordatorio permanente de aquella trampa que casi le cuesta la vida. Sin embargo, esa imperfección no disminuía en absoluto su elegancia natural. A su lado trotaba la yegua castaña, su compañera constante desde aquellos primeros encuentros, y cerca de ellos, ya casi adulto, el potrillo que una vez habían protegido juntos. Mateo sonrió al ver cómo Fantasma guiaba a su pequeña familia hacia el arroyo. El caballo blanco había encontrado su lugar en el mundo salvaje, igual que él había encontrado el suyo en la comunidad humana. Desde aquel día en la hondonada, muchas cosas habían cambiado en la vida de Mateo. El proyecto del santuario lo había llevado a interactuar cada vez más con personas, desde funcionarios gubernamentales hasta escolares, en visitas educativas. Para su sorpresa, había descubierto que podía hacerlo sin la ansiedad paralizante que antes lo atormentaba. Las pesadillas no habían desaparecido por completo. Probablemente nunca lo harían, pero ahora eran menos frecuentes, menos intensas, y cuando despertaba sudoroso y tembloroso en medio de la noche, sabía que no estaba solo. A menudo bastaba con salir al porche y ver a Fantasma en el claro cercano para que su respiración se calmara y su mente encontrara nuevamente el equilibrio. Elena se unió a él en la colina, llevando 2 tazas humeantes de café. Desde el incidente con los cazadores, su amistad se había profundizado, transformándose gradualmente en algo más. Mateo aceptó la taza con una sonrisa de agradecimiento. «Pensé que te encontraría aquí», dijo ella, siguiendo su mirada hacia donde pastaban los caballos. «¿Cómo está la manada hoy?» «Creciendo», respondió Mateo. «Miguel cree que habrá al menos 5 potrillos nuevos para la primavera». Elena asintió, una expresión de satisfacción en su rostro. «El comité aprobó la expansión hacia el sector oeste», comentó. «Otros 200 acres protegidos. Es una buena noticia». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del atardecer y la compañía mutua. A lo lejos, Fantasma levantó la cabeza, sus ojos azules encontrando a Mateo a través de la distancia. El caballo resopló suavemente, como saludando, antes de volver a pastar. «Aún me sorprende», dijo Elena después de un momento. «¿Qué cosa?» «¿Cómo te reconoce, incluso desde tan lejos?» «La conexión que tienen es especial». Mateo asintió. No necesitaba explicar lo que ambos entendían, que hay vínculos que trascienden las palabras, que hay sanaciones que ocurren en el silencio compartido entre 2 seres que han conocido el sufrimiento. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no lo hubieras encontrado aquel día», continuó Elena. Mateo consideró la pregunta. «Probablemente habría seguido existiendo, pero no viviendo de verdad», respondió finalmente. «Él me salvó tanto como yo a él». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Pronto sería hora de regresar. El centro de visitantes cerraría sus puertas y Mateo tenía una reunión temprano al día siguiente con un grupo de veteranos. El programa que había iniciado utilizando la conexión con los caballos como terapia para excombatientes con PTSD estaba ganando reconocimiento nacional. «Vamos», dijo Elena tomando su mano. «Miguel y Carmen vendrán a cenar. ¿Recuerdas?» Mateo asintió, pero antes de girarse para seguirla, silbó suavemente. El sonido viajó a través del valle y Fantasma levantó la cabeza nuevamente.
Sus miradas se encontraron una vez más, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. No necesitaban estar juntos constantemente para mantener su vínculo. Fantasma tenía su vida entre la manada, sus responsabilidades como líder, su familia equina. Mateo tenía su trabajo en el santuario, sus relaciones humanas redescubiertas, su creciente capacidad para conectar con otros. Pero ambos sabían que cuando fuera necesario, estarían ahí el uno para el otro. Mateo recordó aquella primera mañana en la nieve, el momento en que había encontrado a Fantasma muriendo y había decidido no dejarlo ir. En aquel entonces, no habría podido imaginar todo lo que vendría después: el santuario, la comunidad, el amor, el propósito renovado. Todo había comenzado con una elección simple pero profunda: elegir la compasión en lugar de la indiferencia, elegir la vida en lugar de la rendición. Mientras bajaba la colina junto a Elena, Mateo reflexionó sobre cómo los momentos más significativos de nuestras vidas a menudo comienzan sin anunciarse, como un encuentro inesperado en la nieve. Cómo las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de fuerza y compasión. Cómo dos seres rotos pueden, al encontrarse, comenzar a sanar mutuamente. La noche caía sobre el valle y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Desde algún lugar en la oscuridad creciente llegó el suave relincho de un caballo blanco, un sonido que ya no hablaba de dolor o miedo, sino de libertad y pertenencia. Mateo respiró profundamente el aire fresco de la montaña, sintiendo una gratitud que no necesitaba palabras. Por Fantasma, por el camino recorrido, por la oportunidad de ser parte de algo más grande que su propio dolor. ¿En qué piensas?, preguntó Elena mientras llegaban a la cabaña, ahora ampliada y renovada, con luces cálidas brillando en las ventanas. Mateo sonrió, abrazando tanto su pasado como su presente, las cicatrices y las sanaciones, las pérdidas y los hallazgos. En que a veces, respondió simplemente, lo más hermoso nace de los encuentros más inesperados. Mientras entraban en la cabaña, la silueta blanca de Fantasma se recortó por un momento contra el horizonte nocturno, un guardián silencioso de las montañas, un recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrarse en los lugares más improbables y la sanación puede comenzar con un simple acto de bondad.